Nos encontramos en el monasterio de la Visitación de María de las Hermanas Salesas, en la localidad de Progreso, Canelones, Uruguay, visitando esta iglesia y el conjunto del monasterio que fue proyectado y construido por los arquitectos Juan Pablo Terra y su padre Horacio Terra en 1955. Es una de sus obras más significativas de ese periodo. Como puede observarse detrás de mí, el uso de la piedra está muy presente en la arquitectura de este templo, que transmite una enorme sencillez y una calidez y luminosidad propia de la textura y del color de esta piedra, que también refleja una forma de ser iglesia, de vivir la comunidad cristiana en esos tiempos aún preconciliares, pero que ya adelantaban cambios en la iglesia. Juan Pablo Terra en esos años era un joven arquitecto, pero que ya había tenido una importante presencia pública. Nació en 1924, fue al Colegio de la Sagrada Familia hasta cuarto año de liceo, ya en la calle Graciela, Montevideo, luego a preparatorios Aliaba, y ingresa en la Facultad de Arquitectura en el año 43 y egresa en el año 49. Así que cuando se proyecta esto, era un arquitecto de 5 años de recibido. En el año 47, siendo estudiante de la Facultad de Arquitectura, tomó contacto con el sacerdote dominico francés Louis-Joseph Lebret en una gira que hacía por América Latina, en la cual dio unas conferencias en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República y que había constituido el movimiento denominado Economía y Humanismo en Francia, que luego se expandió de forma muy importante en varios países de América Latina, Brasil, Uruguay, Colombia, etc. Ese contacto fue clave en la vida de Juan Pablo, no solo en términos de su vida como laico, digamos, como cristiano, sino también porque Lebret, que además de dominico era ingeniero naval, había desarrollado un pensamiento y una metodología de investigación sociológica pioneras para la época. Juan Pablo, junto con otros colegas y amigos de él, forma los equipos del bien común en Montevideo en el año 47 y él tiene sucesivos y permanentes contactos con Lebret, incluso idas a Francia, donde él estudia metodología y la investigación y empieza a perfeccionarse ya no solo como arquitecto, sino como sociólogo. De hecho, es el primer docente de sociología en la Facultad de Arquitectura a partir del año 58, cargo que ocupa hasta su fallecimiento con la interrupción de los 11 años de dictadura en nuestro país, que es la primera cátedra de sociología en la Universidad de la República por fuera de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que la tenía desde las primeras décadas del siglo XX. Es considerado uno de los padres de la sociología uruguaya, en particular de la sociología aplicada en Uruguay. En ese rol de arquitecto y sociólogo, él realiza con los equipos del bien común, y luego, cuando da origen en el 58 al CLAE, desde el CLAE, un conjunto de investigaciones sociales aplicando la metodología de encuesta por muestreo, que era totalmente novedoso en nuestro país para la investigación social. Hay una investigación sobre la familia en Montevideo, entre otras, destaco rápidamente, la enorme investigación sobre el Uruguay rural, que tiene un capítulo económico, un capítulo sobre las condiciones de vida de la población en el medio rural y sobre la organización del territorio. Un estudio sociodemográfico de enorme envergadura para la época que él culmina en el año 63. En simultáneo, él es designado coordinador del área vivienda de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico que lideraba Enrique Iglesias, que trabajó desde el año 60 hasta aproximadamente el 65, y él coordina un montón de estudios sobre vivienda que luego terminan en que él propone, digamos, redactor principal, de la Ley Plan Nacional de Viviendas 13.728, que es aprobada en diciembre de 68 en el Parlamento, y que da lugar a las cooperativas de vivienda, ayuda mutua, ahorro previo y el cooperativismo de usuarios, que ha sido un hito en el sistema de vivienda en nuestro país, con una perspectiva de construir vivienda, pero construir barrio, construir comunidad territorial. Ese es otro de sus grandes logros. Luego ingresa de lleno en la actividad política, es electo diputado, senador,
por el Partido Demócrata Cristiano, es uno de los fundadores del Frente Amplio, y durante el periodo de dictadura hace en gran cantidad de asesorías y consultorías para Naciones Unidas, principalmente en los temas de vivienda y asentamientos humanos, sobre la infancia, y en los años de transición de la dictadura a la democracia, en sus últimos años, realiza varias investigaciones claves sobre la infancia perteneciente a hogares pobres en nuestro país, que termina siendo el primer gran alerta a la sociedad uruguaya de los problemas que tenían los niños, sobre todo en la primera infancia, que pertenecían a hogares en situación de pobreza en el Uruguay. Es una investigación de vuelta de campo, que evalúa las condiciones psicomotrices, nutricionales y de desarrollo infantil y las prácticas de crianza en los hogares pobres, que da lugar, entre otras cosas, al Plan CAIF, al Plan de Centro de Atención a la Infancia y Familia, que hoy tiene unos 500 centros en todo el país, que es el resultado más concreto de esa alerta que Juan Pablo Terra nos hizo. Por lo tanto, él es una persona que conjuga el escudriñar la realidad, indagando, haciéndose preguntas, estudiándola en sus múltiples facetas, siempre en términos interdisciplinarios y multidimensionales. No estudia una parte de la realidad desconectada de otra, sino que siempre sin perder de vista el conjunto, y a la vez es una persona que se preocupa porque esa realidad que estudia dé pistas de cómo transformarla en términos de dos grandes ideales que él tenía, que eran el ideal democrático y el ideal comunitario. Y entonces ese es lo que él llamaba su mística, digamos, para la acción social, política, profesional que él desarrolló en toda su vida en el país y que nos dio un legado enorme en un sinfín de aspectos de la vida nacional. Es importante señalar en Juan Pablo Terra, que era un cristiano, un hombre de fe, y cómo vivió él esa vida como laico, digamos. Y lo importante, creo yo, destacar es que fue un laico de pura cepa. Él fue testigo, ¿sí?, testigo del Evangelio y testigo de su fe en su acción profesional, en su acción social, en su acción política, en su acción intelectual, sin necesidad de estar todo el tiempo explicitándolo. Daba testimonio con sus actos, con su pensamiento, con sus ideas, con cómo las vivía, con su austeridad, ¿sí?, con su familia. Creo que en ese sentido es un ejemplo de cómo se puede ser testigo de la fe y del Evangelio en las acciones cotidianas de la vida y en los campos que a él le tocó enfrentar, siempre en lo que él indagó, en lo que él propuso, en lo que él contribuyó a construir, estaba presente esa dimensión de la fe, una dimensión de preocupación por los más desposeídos, por los más vulnerables, siempre buscando la construcción de comunidad, incluso un adelantado en cierto sentido a las reformas que iban a venir luego en el concilio. En el plano de la arquitectura señalábamos este templo, pero es muy significativo algunas de sus obras a mediados de los 80, en particular la hoy parroquia María Reina de la Paz en la calle Boulevard Valle de Ordóñez en Montevideo, que él proyecta, en aquel momento era capilla, una iglesia en forma hexagonal, donde la comunidad celebra la misa rodeando el altar y el celebrante como un miembro más de esa comunidad que se reúne en asamblea. Esa concepción arquitectónica que a él le salía naturalmente es una forma de la que él también, en la vida de los cristianos, en la celebración, también la perspectiva comunitaria que para él fue tan importante. En la misma época que se proyectó y construyó este monasterio y esta iglesia en la que estamos ahora, también junto con su padre proyectaron la iglesia de San Carlos Borromeo en la calle Millán en Montevideo. Esa iglesia tiene algunas características muy importantes, pero quizás una que no es inmediatamente visible para el que asiste a ella, es que Juan Pablo con su padre proyectaron, el ingeniero Eladio Dieste, también un laico, un cristiano comprometido con su tiempo, y vaya si lo fue, hizo todos los cálculos estructurales. El arquitecto García Pardo, otro colega también y cristiano, hizo todo el estudio acústico. El pintor Jorge Damiani hizo las pinturas para el Vía Crucis y
el escultor Yepes las esculturas del templo. Entonces se congrega, además de la magnificencia de ese templo, que ya también como trasluce una nueva forma de vivir la iglesia a mediados de los 50, de vivir, las celebraciones en la iglesia, es una conjunción de personas, de profesiones distintas, todas cristianas y con enorme jerarquía en sus campos de actuación. Entonces es quizás, junto con dos símbolos importantes de proyectos arquitectónicos a mediados de la década de 50 en nuestro país.